Hace milenios, en la antigua tierra de Canaán, un niño nació en una familia complicada. Su nombre era Judá, y sería un protagonista fundamental en la épica historia bíblica que perdura a través de los siglos. Judá era el cuarto hijo de Jacob, un personaje central en las Escrituras. Su nombre, que significa alabanza en hebreo, llevaba implícita la promesa de una historia que sería alabada y recordada a lo largo del tiempo. Desde su nacimiento, Judá estuvo enredado en una red de rivalidades familiares. Jacob, su padre, estaba casado con dos hermanas, Lía y Raquel, quienes compartían su lecho y aportaron a la complejidad de las relaciones familiares. Los celos y la competencia entre las dos hermanas se transmitieron a sus hijos, y Judá se encontró en medio de esta tensión que marcó su infancia. A pesar de su posición como el cuarto hijo, Judá destacó por su personalidad fuerte y decidida. Su destino se cruzaría con el de su hermano José de una manera que cambiaría el rumbo de sus vidas y de la historia de Israel. La venta de José a unos mercaderes ismaelitas por parte de Judá y sus hermanos sería un episodio crucial en su vida, un evento que lo marcaría para siempre. A medida que la historia se desarrollaba, Judá se alzaría como una figura central en la formación de la tribu de Judá y en el cumplimiento de profecías importantes. La más notable de estas profecías predijo que un gobernante mesiánico emergería de su linaje, un líder que sería alabado y reverenciado a lo largo de los siglos. Judá se convirtió en un símbolo de redención, promesa y liderazgo, y su nombre resuena en la tradición religiosa y espiritual, dejando una huella indeleble en la historia de la humanidad. Los comienzos de Judá. La vida de Judá se desarrolló en un contexto familiar complejo. En su hogar, la rivalidad y la competencia entre las esposas de su padre, Lía y Raquel, influyeron en la dinámica familiar. Jacob, su padre, había trabajado durante años para casarse con su amada Raquel, pero finalmente se vio casado con Lía también, la hermana mayor de Raquel. Esto creó tensiones entre las dos esposas y, por extensión, entre sus hijos. Como el cuarto hijo de Jacob y Lía, Judá no ocupó la posición de primogénito, lo que implicaba ciertos derechos y bendiciones especiales según las tradiciones de la época. Sin embargo, Judá sobresalió por su personalidad y fortaleza, lo que lo convertiría en un líder influyente en su tribu y en la historia de Israel. La rivalidad fraternal y las tensiones familiares marcaron sus primeros años de vida, creando un trasfondo complejo en el que se desenvolvería su historia. Estos conflictos familiares se manifestarían más tarde en su papel en la venta de su hermano José, un evento que cambiaría el rumbo de su vida y lo llevaría a un viaje de redención y liderazgo en la historia bíblica. La vida de Judá estaba destinada a ser un capítulo intrincado y significativo en la historia de Israel. La venta de José. El episodio más famoso de la vida de Judá se centra en su participación en la venta de su hermano José. Esta historia se encuentra en el libro de Génesis y es un momento crucial en la vida de Judá y en la historia de Israel. La venta de José se llevó a cabo debido a la envidia y los celos que sus hermanos sentían hacia él. José, el hijo favorito de Jacob, había recibido una túnica de colores de su padre, lo que despertó la ira y la rivalidad entre los hermanos. Judá, al igual que sus hermanos, se dejó llevar por la envidia y la necesidad de librarse de la presencia de José en sus vidas. La decisión de vender a José a unos mercaderes ismaelitas cambió el curso de la vida de Judá de manera significativa. Aunque en ese momento no era consciente de las consecuencias de sus acciones, este evento marcaría su destino y desencadenaría una serie de eventos que lo llevarían a una transformación profunda en su vida. La venta de José no solo separó a un hermano de su familia, sino que también puso a prueba la moralidad y la ética de Judá y sus hermanos. Esta historia es un recordatorio de cómo los celos y la rivalidad pueden llevar a actos perjudiciales, pero también destaca la posibilidad de redimirse y buscar la redención en la vida de uno. A lo largo de su historia, Judá enfrentaría las consecuencias de sus acciones en la venta de José, y buscaría la redención de una manera conmovedora. Este evento es un punto de inflexión en la vida de Judá, y un ejemplo de cómo los errores del pasado pueden llevar a una transformación y crecimiento personal significativos en el futuro.
El significado de su nombre. El nombre Judá encerraba un significado profundo. En hebreo, Judá se traduce como alabanza. Esta connotación sugiere la idea de que Judá estaría destinado a recibir alabanza o, tal vez, a ser una fuente de alabanza en la historia que se desarrollaría. Desde su nacimiento, el nombre de Judá fue una premonición de lo que vendría. Su vida estaría marcada por una serie de eventos y circunstancias, algunos positivos y otros desafiantes, que lo llevarían a ser una figura destacada en la historia bíblica y, por extensión, en la tradición religiosa y espiritual que se desarrollaría a lo largo del tiempo. El nombre Judá no solo definiría su identidad, sino que también adquiriría un significado simbólico en la narrativa de la Biblia. Representaría no solo al hombre, sino también a la tribu que se formaría a su alrededor y a la promesa de un linaje que perduraría a lo largo de las generaciones. La vida de Judá se convertiría en una encarnación de su propio nombre, una historia de alabanza y legado que resonaría a través de los siglos. La profecía de Judá. Una de las profecías más notables relacionadas con Judá se encuentra en el libro del Génesis. Esta profecía, pronunciada por Jacob, el padre de Judá, predijo un evento significativo en la historia futura de Israel. Jacob anunció: «El cetro no se apartará de Judá ni la vara de gobernante de entre sus pies hasta que venga Silo». Génesis 49, versículo 10. Esta profecía predecía que un líder mesiánico, una figura de gran importancia y poder, surgiría de la tribu de Judá. La referencia a Silo se ha interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia, pero en el cristianismo se considera como una referencia a Jesucristo, el Mesías prometido. La profecía de Judá destaca la relevancia espiritual de esta tribu en la historia de Israel. A lo largo de las generaciones, la tribu de Judá se convirtió en un linaje que desempeñó un papel crucial en la historia religiosa y espiritual de la humanidad. La profecía de Jacob agregó un nivel adicional de significado a la historia de Judá, aludiendo a un futuro líder mesiánico cuyo impacto trascendería su tiempo y cambiaría el curso de la historia de la humanidad. La profecía de Judá se mantendría viva a lo largo de los siglos, recordando la importancia de esta figura en la tradición religiosa y espiritual. Liderazgo en la tribu de Judá. A pesar de sus comienzos tumultuosos y su participación en la venta de su hermano José, Judá se convertiría en un líder influyente en su tribu y en la historia de Israel. Su fuerza de carácter y su capacidad para tomar decisiones difíciles lo destacaron como una figura de importancia en el relato bíblico. Con el tiempo, Judá lideraría su tribu y se convertiría en un antepasado espiritualmente significativo para los descendientes de la tribu de Judá. La tribu de Judá se convertiría en una de las más influyentes en la historia de Israel, desempeñando un papel clave en la formación de la nación israelita. El liderazgo de Judá se vería reflejado en su capacidad para tomar decisiones importantes, su influencia en la vida de su familia y su liderazgo en momentos cruciales de la historia de Israel. A pesar de sus imperfecciones y errores en el pasado, Judá se convertiría en un ejemplo de cómo una persona puede redimirse y liderar con determinación y fuerza. La historia de Judá, como líder de la tribu de Judá, es un testimonio de su capacidad para superar sus errores y ejercer un liderazgo significativo en la historia de Israel. Su legado, tanto en términos de liderazgo como en el cumplimiento de profecías, dejaría una marca indeleble en la historia religiosa y espiritual que perdura hasta el día de hoy. Arrepentimiento y redención. La vida de Judá también está marcada por un episodio de arrepentimiento y redención conmovedor. Después de la muerte de su esposa, Judá se involucró con una mujer llamada Tamar, cuya historia ilustra el poder del arrepentimiento y la redención en la narrativa de Judá. La relación entre Judá y Tamar se desarrolló en circunstancias pecaminosas, pero en un giro sorprendente, Judá reconoció su error y rectificó la situación. El arrepentimiento de Judá y su voluntad de hacer lo correcto enmendaron el daño causado a Tamar y restauraron la justicia. Este episodio muestra una faceta menos conocida de Judá, que es su capacidad de aprender de sus errores y su disposición a corregirlos.
esta historia de arrepentimiento y redención también subraya la importancia de la integridad y la moral en la vida de Judá. La historia de Judá, marcada por el arrepentimiento y la redención, agrega profundidad y complejidad a su personaje. Muestra que, a pesar de sus defectos y malas decisiones en el pasado, Judá era capaz de cambiar y hacer lo correcto. Este episodio se convirtió en un ejemplo de cómo el arrepentimiento y la redención son temas fundamentales en la historia de Judá y en la narrativa bíblica en general. La tribu de Judá en Israel. La influencia de Judá se extendió más allá de su propia vida y se manifestó en la formación y el desarrollo de la tribu de Judá en Israel. Esta tribu se convirtió en una de las tribus más influyentes y poderosas de la nación de Israel. La tribu de Judá se destacó por su lealtad a la casa de David, especialmente durante el reinado del rey David y su descendencia. Bajo el liderazgo de David, la tribu de Judá desempeñó un papel fundamental en la unificación de Israel y en la consolidación de Jerusalén como la capital del reino. La ciudad de Jerusalén, ubicada en el territorio de Judá, se convirtió en un centro espiritual y político de gran importancia. El templo de Jerusalén, construido por el rey Salomón, se convirtió en el lugar de adoración central para los israelitas y un símbolo de la presencia divina en la tierra. La tribu de Judá también desempeñó un papel crucial en la preservación de la herencia religiosa y cultural de Israel. A través de los siglos, esta tribu mantuvo viva la promesa de un líder mesiánico que surgiría de su linaje, una profecía que, como mencionamos anteriormente, se cumpliría con el nacimiento de Jesucristo en Belén, una ciudad en la región de Judá. El legado de la tribu de Judá en Israel es un testimonio de la influencia duradera de Judá y su importancia en la historia religiosa y espiritual del pueblo judío. Su liderazgo y su contribución al desarrollo de la nación de Israel son invaluables y continúan siendo una parte esencial de la narrativa bíblica y de la historia del pueblo judío. El legado de Judá en la tradición religiosa. El legado de Judá en la tradición religiosa es de gran importancia tanto en el judaísmo como en el cristianismo. A lo largo de los siglos, el nombre de Judá se ha convertido en un símbolo de la redención y la promesa divina. En el judaísmo, la tribu de Judá desempeña un papel crucial en la historia de la nación israelita. La casa de David, descendiente de Judá, gobernó sobre el reino de Judá y desempeñó un papel importante en la preservación de la identidad y las creencias religiosas del pueblo judío. La tradición judía mantiene viva la profecía de que el Mesías, el ungido prometido, surgiría de la línea de Judá, lo que añade una capa adicional de significado a este linaje. En el cristianismo, la figura de Judá está vinculada al cumplimiento de la profecía mesiánica. Jesucristo, cuyo linaje se rastrea hasta la tribu de Judá, se considera el cumplimiento de la profecía del Silo, mencionada en el Génesis. El título de León de la tribu de Judá se usa en el Nuevo Testamento para referirse a Jesucristo y se convierte en un símbolo del papel salvífico que desempeñó en el cristianismo. El legado de Judá como figura central en la historia de Israel y como precursor de la promesa mesiánica, sigue siendo un elemento vital en la tradición religiosa y espiritual de judíos y cristianos en todo el mundo. El nombre de Judá resuena en los corazones y las mentes de aquellos que valoran la redención, la promesa divina y la importancia del liderazgo en la narrativa religiosa. Su historia es un testimonio de cómo una vida, llena de complejidades y desafíos, puede ser un faro de esperanza y significado en la historia religiosa y espiritual de la humanidad. El linaje de Judá. El linaje de Judá es un hilo conductor a lo largo de la historia bíblica que conecta a esta figura con eventos y personajes significativos. La descendencia de Judá se convirtió en una parte esencial de la historia de Israel y del cristianismo. A través de las generaciones, el linaje de Judá se extendió y se ramificó, culminando en la dinastía de David, que gobernó sobre el reino de Judá y tuvo un papel fundamental en la consolidación de la nación israelita. El rey David, descendiente de Judá, es ampliamente reconocido como uno de los reyes más grandes de Israel, recordado por sus proezas militares, su sabiduría y su contribución a la adoración religiosa.
La casa de David también tuvo un papel importante en la construcción del Templo de Jerusalén, un monumento que se convirtió en un centro de adoración y un símbolo de la presencia divina. La influencia de la dinastía davídica perduró en la historia de Israel y en la narrativa religiosa. El linaje de Judá también es un vínculo con el cumplimiento de la profecía mesiánica. Jesucristo, considerado el Mesías en el cristianismo, se rastrea hasta la tribu de Judá y la casa de David, lo que lo vincula directamente con la promesa mesiánica pronunciada por Jacob en el Génesis. El linaje de Judá es, por lo tanto, una línea de continuidad en la historia bíblica que conecta a esta figura con su legado y su influencia en la historia religiosa y espiritual. El linaje de Judá se convierte en un testimonio de cómo una vida y una genealogía pueden dar forma a la historia de una nación y a la creencia en una promesa divina que se cumple a lo largo del tiempo. Judá en el cristianismo. La figura de Judá también adquiere relevancia en el cristianismo, donde su linaje y su nombre se conectan con la figura de Jesucristo. Según las escrituras cristianas, Jesucristo es considerado como el cumplimiento de la profecía mesiánica mencionada en el Génesis, y es descrito como el león de la tribu de Judá. Apocalipsis 5, versículo 5. Esta conexión entre Judá y Jesucristo es de suma importancia en la teología cristiana. Jesucristo, descendiente de Judá y de la casa de David, es visto como el Mesías prometido que trae la salvación y la redención a la humanidad. La frase, el león de la tribu de Judá, simboliza la fuerza y el poder de Cristo como líder y salvador. La figura de Judá se convierte en un eslabón crucial en la cadena de eventos y genealogías que culmina en la encarnación de Jesucristo. Su historia y su linaje, como se relatan en la Biblia, son fundamentales en la comprensión del papel de Jesucristo en la teología cristiana. En el cristianismo, Judá se convierte en un testimonio de la providencia divina y la promesa de la redención. Su nombre y su linaje se entrelazan con la historia de Jesucristo y su papel como el Salvador del mundo, lo que añade una capa adicional de significado a su legado en la tradición religiosa. La conexión entre Judá y Jesucristo es un ejemplo vívido de cómo la historia bíblica trasciende las páginas de las Escrituras y sigue influyendo en la fe y la espiritualidad de millones de personas en todo el mundo. La figura de Judá, como un eslabón en esta cadena de eventos, añade profundidad y significado a la narrativa religiosa y espiritual, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Conclusión de la historia de Judá. La historia de Judá, el cuarto hijo de Jacob, es un relato rico y complejo que abarca los siglos y cruza fronteras religiosas. Desde su nacimiento, marcado por rivalidades familiares, hasta su liderazgo en la tribu de Judá y su conexión con la profecía mesiánica, la vida de Judá está imbuida de significado y simbolismo. Su nombre, que significa alabanza, preanunciaba una historia que sería alabada y recordada a lo largo del tiempo. Su vida, con sus altibajos y momentos de redención, se convirtió en un testimonio de la capacidad de cambio y de la redención en nuestras propias vidas. La influencia de Judá se extendió a través de las generaciones y se entrelazó con el desarrollo de la nación de Israel y la realización de profecías esenciales. Su linaje se convirtió en un hilo conductor en la historia bíblica que conecta su legado con el cumplimiento de la promesa mesiánica en el cristianismo. La figura de Judá como el león de la tribu de Judá se asocia con la fuerza, el poder y el cumplimiento de las promesas divinas en el cristianismo. Su historia es una lección de redención, promesa y liderazgo, y su legado perdura en la tradición religiosa y espiritual de judíos y cristianos en todo el mundo. La vida de Judá es un recordatorio de cómo una historia individual puede tener un impacto duradero en la narrativa religiosa y espiritual de la humanidad, y su legado sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan la redención y la promesa divina en sus propias vidas. Gracias por acompañarnos en este episodio de Historias del Libro Sagrado. Esperamos que hayas disfrutado de esta exploración en profundidad. Si te ha gustado este video, no olvides darle like. Deja tus pensamientos en los comentarios, compártelo con tus amigos y lo más importante, suscríbete para no perderte futuras historias y contenidos relacionados con el libro sagrado. Hasta la próxima.